que preguntó algo, me sonó que es ¿cómo se dice? Digamos, la que le hace preguntas al hermano Miguel Núñez en su programa. Escuchó la misma voz que Sí, está aquí tomando clases. sí, correcto. Sí. Tal vez se identifique ahora. Bien, hermanos, aquí de vuelta a todos. Estamos ahora en la sesión de preguntas y respuestas. Si necesitan el enlace para Teams, por favor déjenos saber. ¿Todos han tenido alguna dificultad para conectarse? No, ninguna, hermano. Todo ha sido No, hermano. fácil. Un poquito, hermano, un poquito me ha costado si me quedo solamente abriendo la aplicación, pero si voy al cuadrito que dice continuar en el enlace o algo así, y ya ese me mete de una vez. Ok, perfecto. Si saben de alguien que tenga alguna dificultad, nos dejan saber para poder enviarle algún enlace particular. Bien, hermanos, estamos en la sesión ahora de preguntas y respuestas. ¿Cómo les fue con las 3 sesiones de esta mañana? Tuvimos el principio bíblico sobre el sexo, tenemos el rol del esposo y el rol de la esposa. ¿Cómo les fue con esas sesiones? Bueno, en mi caso yo los tres los vi bastante claros. Sí, en realidad, pues si sale alguna pregunta de ser porque alguien tiene ya una tarea que realizar, entonces va a preguntar algo relacionado, pero los temas y el desarrollo han estado bastante bien. Muchas gracias. Qué bueno, hermano Borman. Bien, hermanos, déjenos saber cualquier inquietud. Pastor Sam y yo estamos aquí para responder sus preguntas y ver cómo podemos asistirles. No, hermano, muy buenos días. Realmente una bendición. Todo ese tipo de enseñanza. Realmente muy claro. Yo creo que la mayoría no va a tener preguntas porque está bien claro, respaldado con la palabra y realmente nos ayuda bastante para aconsejar matrimonios, para aconsejar vidas. Realmente es una bendición y decirte que, pucha, está todo bien, hermano. Es una bendición para nosotros. Ok, perdón, su nombre es hermano que no se ve en la pantalla. Abraham, es que mi cámara está al revés, por eso no saco. Si saco ahí, ahorita voy a sacar. Está al revés. Nos decía que su nombre es Abraham Gironda. Abraham, sí, ya su voz me sonaba como Abraham. Sí, qué bueno, Abraham. La gloria sea del Señor, No sé entonces. cómo voy a volverlo a girar. Voy a ver. La gloria sea del Señor porque vemos que, en verdad que cuando el Señor está entre nosotros y su Espíritu está ministrando, nos alegra mucho ver que las enseñanzas pues están cayendo en su lugar, en lo que ustedes, la expectativa de ustedes para esta clase, este taller. Amén. Si tienen alguna pregunta particular de las sesiones o alguna pregunta particular de sesiones que ustedes han tenido y se relacionan con lo que hemos visto hasta ahora. Recuerden que la ocasión pasada, en septiembre, vimos el fundamento de todo, los elementos claves, vimos el fundamento teológico de todo lo que estamos viendo y ahora comenzamos a ver la parte aplicativa de esto. Entonces, por eso les decíamos si tienen algo en particular que quisieran preguntar o un caso que quisieran relacionar o un comentario que pudieran hablar. Sí, Newton en la palabra. Bueno, agradecerles por el contenido del material que nos están exponiendo. Coincido con los hermanos, es bastante claro. Nada más en este tema que hemos visto en referencia a lo que es el comportamiento pecaminoso cuando exponía el hermano Sam,
ha habido un desfase respecto al texto, ¿no? Y ha mostrado un cuadrito que es bastante interesante, que hace referencia justamente a los comportamientos pecaminosos. Ese cuadro, digamos, no está dentro del material que nos han enviado. Sería interesante poder contar con esto, ¿no? Para poder complementar todo lo que han expuesto. Y agradecerles nuevamente por la calidad de material que están exponiendo, y realmente es una herramienta bastante útil para la Iglesia del Señor, ¿no? Gracias. Gracias, hermano Eduardo. Sam, ¿te pudieras decir algo sobre ese cuadrito? No recuerdo, ahorita no estoy recordando a lo que pudiera referirse. Una descripción un poco más de detalle, hermano, porque la grabación se hizo hace algunos meses y no tengo fresco la sesión. Sí, la referencia, digamos, podría ser, hablabas de que estabas buscando entre tus apuntes algún texto que querías enriquecer. Justamente unos 2 minutos a 3 minutos antes mostraste un cuadro, ¿no? Entonces, ese es el cuadro que dentro del material que nos han pasado no está. Tal vez esa referencia te podría servir. ¿Era en la sesión de la esposa o de la primera sobre el sexo? La primera, sobre el sexo. Ok. Wow. No estoy recordando a lo que pudiera, porque son tantas transparencias que se pasan. Sí, no, todavía no, perdón, hermano. Bien, pero lo puedes ver. Creo que es el cuadro de comparativo, el cuadro comparativo entre lo que el mundo piensa del sexo y lo que de la visión bíblica. ¿De ese, hermano Eduardo? Sí, justamente, no hay problema, ¿no? En el sentido de que al revisar el material nuevamente, vamos a poder, digamos, en mi caso, yo voy a poder ver el cuadrito y poder extractar, digamos, lo que tú has mostrado en esa simplificación, ¿no? Gracias, hermano Sam. Sí, entiendo lo que está diciendo. O sea que sí se va a ver una vez que vuelva a ver el material, por ejemplo, si va uno a los espacios llenos, ¿no? Allí debe estar. Lo voy a revisar rápidamente y a ver si identifico esa parte. Sí, perfecto. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta? Permítame decirle alguna que nos había comentado una de las hermanas que es psicólogo en la sesión pasada. En alguna ocasión ella se había sentido la tensión en su corazón de qué hacer con su carrera, porque en ocasiones en su práctica clínica ella ha tenido inquietudes. Si deberías renunciar, deberías dejar su carrera, es la psicología pecaminosa. Entonces, en la sesión de los conflictos entre filosofía de consejería, nosotros no quisiéramos que ustedes queden con la impresión de que entendemos que la psicología es diabólica. No entendemos que sea de esa manera. La psicología es una disciplina que puede aportar mucho en muchas áreas. Por ejemplo, hay observación del comportamiento de las personas, por ejemplo, niños, que cuando se ha establecido su comportamiento, lo que pasa, lo que no pasa, ven que hay una distorsión de lo que debería ser, y se puede llegar a conclusiones muy útiles de cómo ayudar niños con daltonismo, con déficit de aprendizaje, déficit de atención. Esas son cosas que son comprobadas. Por el otro lado, hay parte de esa disciplina que son muy útiles en el área laboral. Una persona que estudia el comportamiento y aplica eso al área laboral puede aportar mucho en una empresa en la parte de recursos humanos. Hay muchas cosas en las cuales
la disciplina es de mucha utilidad. La pregunta es entonces, ¿dónde está el problema? ¿Por qué muchas personas sienten tensión o sienten inquietud? Porque la dificultad está en cuando la psicología o el humanismo, para no mencionar una disciplina particular, quiere elevarse a la categoría del trono de la Biblia. La palabra de Dios es suficiente y es autoritativa, es autoridad. Entonces, viene entre lo que el consejo del hombre y el consejo de Dios siempre van a estar en tensión. Y cuando colocamos el consejo del hombre por encima del consejo de Dios, ahí viene el principal conflicto. Y lo que dice la Escritura es una gran realidad. El hombre siempre está aprendiendo, pero nunca termina de aprender. Y así una teoría que en una época estaba muy en boga y estaba en la cúspide y se consideraba el clímax del conocimiento humano para solucionar dificultades y problemas. Luego, en una generación adicional, se cambia, se modifica o simplemente se echa a un lado y se elabora otra. Entonces, esa secuencia a lo largo de los tiempos y de todas las épocas y de todas las culturas nos da a entender que definitivamente la palabra del hombre no es confiable. Las teorías humanas siguen siendo teorías. Pero con respecto a la Escritura, esto es lo que se dice. El que cree en ella y deposita su confianza en ella, dice, permanece para siempre. La palabra de Dios es veraz, es útil y permanece para siempre. Es la misma ayer, hoy y por los siglos. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema está en cuando algo que compete a la autoridad de las Escrituras es rebatida y reclamada por una autoridad humana para tomar su posición. Esa es la dificultad. Entonces, si quisieran hablar, si quisieran comentar, solamente traje una pregunta, una inquietud que trajo una hermana en una de las ocasiones que hablamos pasadas, solamente como una forma de abrir un comentario. No tenemos que hablar de esto en esta sesión, solamente pregunta y respuesta, solamente traer el comentario para romper el hielo. ¿Cómo podríamos tal vez relacionar, tal vez no la palabra no sé, sino cómo poder aprovechar esos conocimientos sin salirnos de ese marco de poder perdernos, ¿no? de lo escritural de la palabra de Dios con lo que es la ciencia? ¿Cómo relacionar eso? ¿Cómo podríamos darnos cuenta o hasta qué medida podríamos ver? Porque muchas veces sucede, ¿no? Eso pasa en la vida pastoral, muchas veces no llegamos a una solución de un problema X, y lo primero que a veces la gente y las voces comienzan a llegar a esas personas afectadas es decir, llévelo al psicólogo o llévelo a tal. Entonces como que eso desamerita, ¿no? los consejos divinos. Entonces, en esa situación como pastor o como líder, ¿cómo poder ayudar o cómo relacionar, cómo poder hacer que ambas cosas puedan ser útiles para la persona? La pregunta sería, hermano Guido, ¿quién es que dice llévelo al psicólogo? O sea, muchas veces sucede, hermano, es lo que yo veo, ¿no? Cuando una persona está en el cúspide de su tensión, entonces a veces toman decisiones, ¿no? Muy ligeras, ¿no? Donde muchas veces yo he visto eso, que fácilmente, ¿no? Se desligan de lo que dice la palabra y se van. Miren, yo he visto algunos ejemplos en mi sector. Por ejemplo, lo han llevado a centros psiquiátricos, centros psicológicos, bueno, no diciéndonos ni participándonos, por ejemplo, hacia mi persona u otros pastores, sino sencillamente de ocultas. Y es ahí donde yo me doy cuenta cómo poder realmente efectivizar eso, ¿no? Y por eso le digo eso, ¿no? No porque solamente pasa con algunos, sino así muchas veces sucede. Bien, permítame decirle más o menos lo que
yo podría decir que podría ser un buen proceso. Cuando viene un problema en particular, lo primero que debemos descartar es que sea un problema fisiológico, un problema biológico. Por ejemplo, hay personas que pudieran estar explotando en enojo. Nosotros pudiéramos decir, bueno, el enojo es una respuesta pecaminosa. Sí, es una respuesta pecaminosa. Pero también hay una situación médica que puede crear una desbalance en el humor de la persona. Una persona que tiene problemas con la tiroides tiene un problema serio en el problema del humor. No estamos diciendo en ninguna manera, ni justificando en ninguna manera la respuesta pecaminosa que la persona esté teniendo. Pero la persona posiblemente no puede dormir, la tiroides tiene ese problema, le da cambios de humor muy fuertes, él tiene una situación hormonal que no le permite a veces ni comer, tiene quizá exceso de apetito por esa misma razón, cambio de temperatura. Entonces, la persona está sometida a algo que no es lo usual. No estamos justificando una vez más, la respuesta a la circunstancia y que esté explotando la respuesta pecaminosa que esté dando. Solamente estamos diciendo la forma de descartar. Entonces, lo primero que debemos descartar es que no haya un problema fisiológico y con eso nos referimos a que haya una prueba de laboratorio que nos dé a entender que hay un problema en esa dirección. Y eso puede ser un médico precisamente. Hay psiquiatras que pueden ver, por ejemplo, el tema de la persona está teniendo respuestas de enojo porque no puede dormir. Tiene un mes que no puede dormir. Y cuando se hace un examen fisiológico, un psiquiatra, que muchas veces lo refieren a neurólogos, también descubren que hay un problema de deterioro de la mielina de los nervios, o sea, la cubierta de grasa que cubre los nervios. Y eso produce cortocircuitos. La persona no puede estabilizarse. Tenemos un problema real. Entonces, ahora, eso no, que en nuestro caso, ¿cómo nosotros podemos aconsejar o cuál es nuestra intervención y rol en ese caso? Aún nuestra intervención es valedera porque nosotros debemos ayudar a la persona a manejar bíblicamente su situación, su circunstancia. La respuesta no está siendo apropiada. No estamos diciendo de que está justificada por el problema médico. Pero cuando la persona y nosotros entendemos que hay eso, nosotros vamos a ayudarlo a sobrellevar y a responder bíblicamente. Ahora, una vez se descarta esa posibilidad, entonces tomamos otro camino para ver cuál es la raíz, qué está pasando en su corazón. Fíjense que en uno vamos al corazón del problema y en el otro vamos a la razón o corazón de la motivación por lo que lo está haciendo. Entonces, eso nos ayuda mucho, pero ya sea problema físico, ya sea un problema del alma, un problema de respuesta pecaminosa, una razón de idolatría en el corazón, en ambas, la palabra de Dios tiene la autoridad para redarguir, para instruir, para consolar, para estimular, para llevar a la persona a paz frente a la situación. Porque al final, cuando tenemos esa condición, viene desaliento a nosotros y en muchos casos atribuimos maldad a Dios. Decimos, Dios no es un Dios bueno. Señor, yo soy fiel a tu palabra. Yo voy a la iglesia siempre. Yo oro todos los días. Tú sabes que yo hasta ayuno y me preocupo por mis hermanos que están enfermos. ¿Y por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué a mí? Mientras que yo conozco personas que siempre le va bien, no tienen problemas nunca, le va bien en todos sus negocios. Y en mi caso, mi hijo se enferma. Mi hijo perdió su año escolar porque tuvo una condición o simplemente el COVID se llevó mi cónyuge. Entonces, nosotros en toda esa condición, en toda esa situación, vamos a ayudar a que la persona responda bíblicamente, que vea la escritura como su sostén y a Dios como suficiente para él en toda situación a lo largo de esa y todas las circunstancias que él va a enfrentar en esta vida. Pero, ¿qué pasa? Cuando en medio de esa situación, entonces decimos, no, realmente la persona
tiene un arranque de enojo y ha comenzado a abusar del alcohol, eso es una enfermedad. La persona entonces que la llevaron a cualquier tipo de asistencial, lo refirieron a un psicólogo, el psicólogo determina que es una enfermedad. Entonces, ahí tenemos problemas, porque el alcoholismo no es una enfermedad, no es algo que podemos curar con una pastilla, hacer una cirugía para extirpar la parte que está dando problemas. No es algo, es un problema, el abuso de una sustancia o que la persona esté siendo abusiva hacia otros. No podemos transferir. Entonces, en la que es el humanismo, enseñamos a transferir la culpa hacia algo más, hacia alguien más. El culpable es la persona que está pecando. Los demás son culpables o pudieran ser culpables de que en el pasado lo maltrataron de esa manera, de que tuvo un trauma en la niñez y entonces por ese trauma yo voy a hacer esto o aquello. Pero yo no soy responsable frente a Dios entonces. Y en el momento que una persona no puede ver su pecado, su corazón, no puede haber un redentor entonces. No va a necesitar un redentor. Porque el problema es de otro, no mío. Y entonces la persona, si no tiene un redentor, no tiene esperanza. Y va a permanecer en su pecado y va a seguir yendo en una espiral descendente donde no va a haber solución. Entonces, pueden ver las distintas variantes de esta ecuación. Por un lado tenemos la parte física, fisiológica, determinable, y cómo nosotros, el médico y nosotros podemos trabajar juntos para ayudar a la persona. Uno en la parte fisiológica y uno en la parte de cómo responder apropiadamente. Y en el otro lado, cuando la razón fisiológica se descarta, nosotros como consejeros vamos a llevarlo a la palabra para que encuentre también en la palabra todo su sostén, su seguridad y su deleite. Eso es lo que podría ser. Pastor Sam, ¿usted quisiera decir algo? Sobre esa respuesta bastante amplia, hermano, quería preguntar al hermano Eduardo si se refería, volviendo a la pregunta anterior, si se trataba de cuando se hacían preguntas de verdadero y falso y algunos entraron en como perspectivas del mundo, que era si era correcto el egoísmo o si era correcto usar el sexo como arma y estábamos contestando con falso. ¿Era esa parte o no? No, está mucho más antes, Sam. En el inicio. Más o menos a la mitad de la exposición, habla sobre los comportamientos pecaminosos. Esa parte es la que hay un desfase en el texto nada más. Y desfase en el texto era un desfase con el video, o sea, con los textos que aparecían en el video. Sí, había un párrafo o dos párrafos que no están en el texto y ahí también entraba el tema del cuadrito que mostraste sobre este aspecto. Ok. Entonces sigo sin encontrarlo, sigo sin entender qué parte. Y hay otras dos preguntas ahí pendientes, hermano Newton, no sé si ves que podríamos avanzar con otras. Seguro. Solamente quería oír la opinión si alguien tenía algo adicional respecto a lo que comentamos, o si Patricia y la otra hermana tienen algo que ver con esa pregunta en particular, y entonces no podemos mover a otra si no hay nada. Cristina Sí, Fría. Sí. Al pastor Sam, me parece que el hermano se está refiriendo al recuadro donde habla de la visión errónea del liderazgo y la visión bíblica, donde habla del orgullo, donde hay que rendir cuenta, tomar decisiones. No sé si es a esa que se refiere el hermano. Sí, es esa parte. Mostraste un cuadro donde hay, bueno,
hacías una referencia de las diferentes situaciones y mostrabas ahí unas imágenes de personas. Entonces, bueno, no es, creo, un tema de fondo, más de forma, porque lo vamos a poder revisar después en el video, ¿no? Pero muchas gracias por la atención. Gracias, hermano, por su paciencia. Gracias. Bueno, gracias. Okay, entonces tenemos a Patricia Alarcón. Patricia, no le escuchamos. Ok, ahora la estamos viendo. Ya, ahora sí. Quería hacerle una pregunta respecto al tema de los consejeros. En relación a lo que veíamos anteriormente, que cuando nosotros damos consejería, no poner ejemplos, no ponernos en relación a experiencias propias, sino remitirlo todo a un modelo que sería Jesús, Cristo, y no nosotros con experiencias propias. Mi pregunta es en relación, en algunos lugares las mujeres dan consejería a mujeres, los varones dan a varones, y los matrimonios a veces dan consejería en pareja. Mi pregunta es, ¿en qué sentido un matrimonio consejero, o sea, que ambos sean matrimonios, deberían dar consejería a un matrimonio, o se podría combinar, o sea, que un consejero dé consejería, si bien en pareja, pero no necesariamente con su esposa? No sé si me entiende. O sea, en relación, digamos, a otro tipo de consejerías, ¿qué sería lo ideal? Sería, ¿no? Que un matrimonio de consejeros dé a un matrimonio, o viceversa, puede dar un hombre a una mujer consejería, o a una hermana lo debe hacer únicamente las hermanas. Eso sería mi pregunta. En relación además a todo esto que hemos visto, ¿no? Lo que es la pareja, lo que es el matrimonio y modelo de la iglesia y Cristo, que es lo que se debe reflejar en un matrimonio, más que dar un ejemplo humano, digamos, ¿no? En relación al tipo de lo que puede pensar un aconsejado, ¿no? Porque vemos por ahí que ese matrimonio en algún momento puede fallar. ¿Y qué pasa con los aconsejados que han sido remitidos en algún momento a esa pareja de casados? Esas son mis dudas, hermano, más son de forma, digamos. Gracias. Sí, usted ha tocado un punto múltiple y bien interesante. Lo primero que vamos a volver un poco atrás, y es el término de la naturaleza de la consejería. Es en esencia discipulado. Es en esencia un discipulado intensivo. O sea que cuando hablamos de una pareja que se reúna con otra pareja a conversar, a hablar sobre la escritura, eso es una forma de consejería, donde nos alentamos unos a otros y nos ayudamos unos a otros, según lo que dice Efesios 4:15, a crecer a la estatura del varón perfecto Cristo. Entonces, en su pregunta quizá haya que distinguir si estamos hablando de la consejería normal en la iglesia o la consejería formal. Entonces, cuando hablamos de consejería formal, cuando nosotros traemos, la persona viene a estar y se quiere someter a una secuencia de consejería con un fin particular y un tópico particular. El otro, el consejería normal de discipulado, tiene que ver con un crecimiento espiritual, lo cual va creciendo en distintos aspectos, pero no necesariamente enfocado. Entonces, la consejería formal tiene dos partes, el enfoque y la intensidad. El enfoque está en un problema particular que quiere resolver,
y también la intensidad, porque es intensivos uno a uno. En la normal en la iglesia puede tener distintos tópicos y va pasando de un tópico a otro y puede pasarse la vida entera de esa manera, pero la formal tiene un tiempo determinado porque no está hecha para nosotros hacerla para siempre. Le voy a referir en este momento el río del discipulado en la sesión del pastor Byers, donde hay un pequeño remanso, donde lo que no están en la corriente del medio del río, que es la corriente normal de la consejería, que es el discipulado, el crecimiento normal de los creyentes, sino que se ha apartado, se ha puesto a un ladito para enfocarse en un tema, un problema o una dificultad particular que tiene que ver no solamente con un pecado de él, sino que esté sufriendo de manera inocente. Puede ser un sufrimiento, puede ser un problema de perdón, puede ser un problema de amargura, un problema matrimonial, un problema con los hijos, un problema, pero un tópico de ese tipo. Entonces, estamos hablando de la consejería formal. Respecto al tema de si nosotros hemos de aconsejar o cuál es el peligro de que, o el riesgo de que alguien que está aconsejando caiga, todos podemos caer. Lo que sí pudiésemos hacer, y debemos ser responsables en esto, es usar dentro de lo que la Escritura nos ayuda a tener un criterio de selección de aquellos que han de estar en esa posición de aconsejar o discipular. Porque Pablo le dice a Timoteo, esto encarga a hombres fieles. Entonces, debe haber un criterio de selección en el cual una persona se coloque en una posición que en cierto modo es eminencia, cuando se coloca como parte de la iglesia en un discipulado. Si una pareja se junta con otra a hablar de la Escritura, eso es algo normal en la iglesia y ojalá que sea de esa manera. Amén, qué bueno es así. Porque es algo que ellos lo han elegido y lo han dispuesto y pueden, como amigos en el Evangelio, crecer juntos de esa manera. Pero otra cosa es que la iglesia los coloque como un ejemplo, como a discipular o ayudar a otros en grupos pequeños, porque eso ya es un ministerio que la iglesia está determinando y esos son los líderes que van a estar trabajando. Entonces debes pasar por el rigor de son hombres fieles. ¿Y quién determina eso? La iglesia. La iglesia que determina eso. A pesar de que Primera de Timoteo 3:1 está enfocado esencialmente en lo que es los requerimientos para los pastores y los diáconos, pero también es algo que es para todos los creyentes. Los pastores y diáconos son también miembros comunes, son creyentes y están bajo el señorío de Cristo. Entonces, deben pasar por ese mismo criterio, que sean hombres fieles, personas devotas que amen al Señor. Entonces, que vayamos a caer, no podemos determinarlo y no podemos frenarnos tampoco por eso, pero sí podemos, dentro de lo que cabe en el modo que la Escritura nos ha enseñado a trabajar en la iglesia, a seleccionar conforme a los patrones bíblicos. Hasta ahí, quiero ir paso por paso, hermana. Quiero estar seguro de que estamos bien hasta ahí. Está bien hasta ahí, hermana Patricia. Ahora vamos a pasar a otra parte. Sí, hermanos. Gracias, sí, prosigue. Bien. Sí. Entonces, desde ahí pasamos al tema de si un hombre debería aconsejar a una mujer sola. Nuestra recomendación para eso es que no lo haga solo. ¿Por qué? Porque el riesgo es muy alto. Normalmente la hermana, la señora que puede venir, que puede ser que no sea creyente, viene a una consejería, viene lastimada, viene quizás dolida, viene en muchas ocasiones maltratada, rechazada, quizás víctima de abuso verbal. Y entonces va a encontrar a un consejero que habla como el ideal que ella quisiera tener en su vida. Y pudiese ser que en un momento dado su corazón comience a sentir atracción de afecto hacia esa persona. Además, por otro lado,
en la parte del consejero, el consejero y el pastor, que están bajo el criterio de la Escritura, primera de Timoteo 3:1, por ejemplo, todo lo que nosotros hacemos está basado y está fundamentado en la Escritura, pero si ustedes se fijan, todo está fundamentado en nuestra reputación. Si pudiéramos llamarle al conjunto de criterios una buena reputación, de buen testimonio. Nuestro testimonio es muy frágil. Si una señora en una sesión de consejería dice que el consejero dijo algo inapropiado, se propasó o dijo una proposición indecente o hizo o la tocó o cualquier otra cosa, la pregunta es, ¿cómo pudiera restaurarse, en caso de que fuera una mentira, la reputación de ese consejero? ¿Cómo pudiera hacerse? Porque es la palabra de él contra la de ella. Y aunque sea una mentira y sea una persona de mucha reputación, de mucha reputación de un hombre de Dios, queda una duda en la mente de todos. Posiblemente entonces ese hombre eventualmente va a tener que declinar hasta que se aclare un poco las cosas. Entonces, no es apropiado poner la reputación de un hombre de Dios en las manos de alguien, porque el mismo Pablo dice, no lo aceptes a menos que haya 2 o 3 testigos. Eso es otra razón. Entonces, nuestra recomendación en un caso así sería, nunca aconseje a un hombre a una mujer sola. Siempre haya alguien ahí, posiblemente otra mujer, quizá la esposa del consejero, podría ser, simplemente para que haya alguien que escuche. O en otras ocasiones puede ser que por ejemplo, nosotros en Facebook muchas veces hacemos eso. Si hay alguien una hermana de la iglesia, miembro de la iglesia, y quiere hablar con el pastor particularmente, dice, mire hermana, yo quisiera hablar con usted, pero usted no quisiera que haya nadie presente, pero no puedo hacerlo de otra manera, sino dejar la puerta abierta. Usted está dispuesta a que yo la aconseje con la puerta abierta. Y en la parte de afuera de la oficina están las secretarias, están otros pastores, están los internos. O sea, otras personas van a escuchar esta conversación. ¿Me comprende? Porque debe haber también un escenario de seguridad para ambos, en el cual él esté protegido y ella esté protegida, porque somos pecadores y de nosotros no podemos dudar nada. Y tenemos que tener pendiente que hay un maligno que quiere estropear todo. Es una guerra espiritual. Hasta ahí vamos bien, hermana. Ok. No sé si he respondido su pregunta. Sam, ¿tú tienes alguna otra recomendación? Pues sí, pensando en la pregunta, creo que una distinción importante es entender que en el mundo de psicología no se le da ninguna importancia a la vida personal del consejero. Se pone toda la importancia sobre su educación y si tiene la certificación y está licenciado y tiene la habilidad para dar ciertos consejos dentro de los lineamientos psicológicos. Él es el experto o ella es la experta y tiene la autoridad por su posición como psicólogo. Su vida personal no entra, ¿verdad? Si es divorciado, si tiene algún pasado, si tiene testimonio o no, esa parte no importa, pero en consejería bíblica es de gran importancia el testimonio del consejero. Entonces, el testimonio es muy importante. Cuando da consejerías puede incluir algo de un testimonio de experiencia o de, pues si es una ilustración de lo que está enseñando y ayuda a ser transparente, a veces podemos contar nuestras luchas o fallas en esa área y cómo Dios nos ayudó a superarlo. Esas cosas, contar historias o experiencias, es mucho más común en consejería bíblica que en una situación formal de psicología, porque vemos conectada la vida del consejero con
el consejo que está dando es perfecto, no tiene fallas, pues no, nadie es así, pero sí su testimonio es de mucha importancia, así como un pastor que es anciano habla de su testimonio como anciano, que debe ser ejemplar para poder hacerlo. También el consejero debe ser ejemplar en las áreas en que tiene que tratar y ayudar a sus aconsejados. Esas son unas ideas adicionales a lo que decía Newton. Gracias por su pregunta, Patricia. ¿Quedó respondida? Sí, gracias, hermano. La única parte que no me respondió es si es indispensable que la consejería matrimonial sea hecha por una pareja de matrimonio. Gracias. Sí, permítame entonces proceder a esa parte. Entendemos que no, hermana. No vemos en las escrituras nada que nos prevenga de esa parte, y usted mencionó algo sumamente importante, es que estamos hablando de un contexto eclesiástico. Nosotros entendemos que la consejería debe ser parte del ministerio de la iglesia. Es parte de lo que la iglesia hace normalmente. Entonces, al ser de esa manera, no necesariamente tiene que ser una pareja, o quizás pudiera ser una pareja, pero no es porque es algo que es requerido o demandado o condicionado en las escrituras. Pienso que en muchas ocasiones las mismas iglesias entienden que hay dones dentro del pueblo de Dios que pudiera ser de esa manera. Un pastor o un consejero laico que Dios le haya dado dones y pueda ayudar a una pareja. En algunas ocasiones se incluye una hermana, aunque no sea la esposa del pastor, del consejero, que esté presente simplemente como alguien que esté allí para ayudar a la esposa si hay alguna necesidad. Hay ocasiones que la esposa requiere o quisiera a alguien que la ayude a caminar en el proceso, porque ellos a veces dicen bueno, es que aquí además yo estoy en desventaja, porque el consejero es hombre, mi esposo es hombre, entonces los hombres van a aconsejar como hombres, entonces me van a considerar a mí. Entonces, ellas no se sienten cómodas. Entonces, ¿qué hacemos? Le facilitamos las cosas. Si hay alguien adicional que pudiera estar presente, una hermana, la esposa del consejero, que pudiera ayudar, que pudiera ayudarla a caminar el proceso. Eso es lo que podría decirle, pero no hay, lo que yo entiendo, no hay un requerimiento de esa manera, hermana. Lo que sí, respecto a la otra parte, nosotros no vemos muy claro en la escritura, ni por el contexto de iglesia que estamos hablando, es que una hermana aconseje un hermano, o una mujer aconseje un hombre. Eso no entendemos que no es lo apropiado. Entonces, esa parte yo le podría decir, esa parte nosotros entendemos que la declinaríamos, la dejáramos a un lado y no lo ponemos como algo que va a suceder en un centro de consejería de nuestra iglesia, aunque otras iglesias pudieran pensar de manera diferente. Pero gracias por esa pregunta, una pregunta muy amplia. Bien, tengo a Abraham Girón. ¿Usted tiene alguna pregunta, hermano? Sí, hermano. Perdón que no estoy con la cámara, pero mi cámara está al revés, no lo puedo configurar. Sí. Ok, permíteme un detallito. Hay una pregunta que... Discúlpame, Abraham, permíteme decir algo. Hermano, son las 12:15 del mediodía. Es la hora de receso ya pasó la hora de preguntas y respuestas. Para nosotros es un placer quedarnos aquí, pero si alguno quisiera tomar su receso y puede hacerlo, si quisiera quedarse y seguir en la mejor disposición de seguir conversando, la siguiente sesión comienza a la 1 de la tarde, pero para nosotros está bien si tomara otra pregunta. Solamente se lo digo por si quisiera ir a otro lado o necesita ir a otro lado, no se sienta obligado. Bien, Abraham, ¿qué nos dice? Nuestro límite como consejeros de matrimonio, cuando la pareja
bien fuerte. Por ejemplo, ya vinieron varios casos donde hay violación dentro de un matrimonio, o sea, no están de acuerdo los dos, hay maltrato físico. En otra pareja incluso el varón ha dopado a la mujer, a su esposa. Nosotros hasta dónde podemos llegar como consejeros, porque realmente son situaciones bien fuertes en el cual la misma, la esposa quiere denunciar al esposo, quiere denunciar ante las autoridades. ¿Está bien a esos grados o solamente aislarnos y solamente estar en el marco de la consejería según la palabra del Señor? Porque hay cosas que se nos va de nuestras manos, o sea, una parte es, digamos, aconsejar la escritura, mostrarle cómo el Señor ha diseñado el matrimonio, cómo que ambas partes tienen que funcionar, o sea, negándose a sí mismo, para seguir con esto, o sea, para salvar ese matrimonio, o realmente se hace un lado y... Sí, hermano Abraham. Sí, disculpe, Abraham. Se ha estado cortando mucho en la exposición, así que permíteme tratar de recrear lo que usted ha dicho, a ver si fue lo que entendimos. Usted dice que hasta dónde es el límite de la intervención de un consejero en casos de abuso, y puede ser abuso de autoridad, abuso sexual, abuso físico, que pudiera incluir que el esposo esté usando, hasta abusando de su esposa, inclusive usando sustancias químicas para doparla y hacer uso de ella como él quiera. ¿Cómo deberíamos trabajar con ellos como pastores? ¿Deberíamos dejar a las autoridades? Esa es su pregunta, ¿verdad? Sí, hermano, esa es la pregunta. Ok, gracias, hermano. Es una pregunta muy buena. De pronto le digo esto. Hay que primero ver si la persona, el esposo, el que está abusando, es miembro de la iglesia o no. Entonces, primero, vamos a suponer que es miembro de la iglesia. Si es miembro de la iglesia, nosotros como pastores y como iglesia estamos en el deber de amor y el deber dado por Cristo a nosotros para proteger al más débil. Dios es el Dios de los desvalidos. Nosotros debemos ir y muy rápidamente en auxilio de esa hermana. Es algo deplorable que el esposo pues vaya a ese tipo y use ese tipo de mecanismo para satisfacer sus deseos egoístas. Entonces los pastores deben involucrarse activamente y los líderes de la iglesia para colocar a esa persona bajo disciplina una vez constatado todos los temas. Pero también hay que ver muy claro un detalle, que aunque sea creyente y sea miembro de la iglesia, y eso también responde parte del asunto respecto a si no es miembro de la iglesia, y es estar bien informado de cuáles son las leyes locales respecto a ese tipo de problemas y abusos. Porque si la ley en localmente contempla que deba ser denunciado y hasta encarcelado, la persona la iglesia debe estimular a que la esposa pues haga uso de la ley para eso. Aún esté en el contexto de la iglesia, si las leyes locales obligan a que la persona sea denunciada y encarcelada, así como si fuera el maltrato o un abuso hacia un menor, deben hacerlo. Entonces, en esos tres escenarios, pudieras diferir en una manera u otra, dependiendo del tema de la ley local, pero lo que sí es algo que es evidente y es de fondo es que la iglesia está para ayudar, para proteger y para encaminar y reencauzar esa pareja hacia Cristo. Y eso pudiera llevar la coerción de la ley en caso de que sea necesario o la disciplina eclesiástica
en caso de que sea necesario. Y si la iglesia, y si la persona, el marido no es creyente, nosotros debemos alentar a que la hermana use las leyes, dependiendo cómo sea la ley local. Sam, tú que también tienes un contexto de México que podrías decirnos. Pues sí, de acuerdo. Esas son los pasos a tomar, que respaldamos las leyes, porque son también bíblicas, que un esposo no tiene el derecho, no es su derecho por ser esposo, de abusar de su esposa. Y Dios ha puesto el gobierno y las autoridades para proteger a sus ciudadanos, y la iglesia también tiene algunos deberes en esos casos de abuso, de pecado, de señalar el pecado, de aplicar la disciplina de la iglesia y de respaldar el gobierno en su autoridad y responsabilidad de proteger a sus ciudadanos. Es correcto. Ok. ¿Quedó respondida su pregunta, hermano Abraham? Sí, realmente sí, pero ahora el consejero, yo veo que, o sea, es necesario, para mí no, pero es necesario que vaya junto con la esposa a hacer la denuncia, que a mí me parece que no. Bueno, en algunos casos, hermano, eso es apropiado. No solo con ella. Yo diría que sería bueno que él se acompañara de otros hermanos y quizá otra hermana, para que él no andar solo con ella, porque él también debe proteger su testimonio, ¿me entiende? Pero nosotros debemos llegar hasta donde podamos y las escrituras nos dejen para auxiliar y darle apoyo a la persona que está siendo maltratada y abusada. Amén. Gracias, Sí, hermano, por aclararme eso. Y animar a las personas más responsables, porque lo más seguro es que haya otras personas que sean testigos, que saben más en forma de haber visto cosas que el consejero. Entonces el consejero, si sabe de alguna persona, él anima a la persona que está siendo abusada a pedir y buscar y recibir ese apoyo. Pero sí, si una aconsejada quiere manipular al consejero para que el consejero vaya y respalda y diga cosas que realmente no sabe, pues también no hay que aceptar o sentir responsabilidad de ser manipulado o decir cosas que van más allá de lo que sabemos o tenemos responsabilidad. Sí, y en esa parte dijiste un tema muy importante, Sam. Nosotros no podemos actuar por el testimonio de una sola persona. Si la persona nos dice y lo que está sucediendo, lo bíblico es que nosotros pues hagamos una reunión de la esposa con el esposo y escuchemos lo que está sucediendo. Aún él no sea miembro de la iglesia. Él sí debe saber que ella es miembro y que la iglesia está respaldándola, pero nosotros debemos escuchar ambas cosas. Ahora, si las leyes locales, por ejemplo, como en el caso de un menor, hay lugares donde las leyes dicen que si usted escucha que alguien abusó de un menor, usted no debe atender ni esperar a completar el diagrama y oír otras campanas. Usted debe accionar el mecanismo legal de las autoridades para que se involucren de manera inmediata y el proceso se siga por ahí. Sí, pero si no es el caso de que sea de esa manera, lo correcto es que podamos hablar los tres y desde ahí nosotros comencemos a ver cómo podemos apoyar, ayudar, no solamente la relación, sino a la persona que está siendo abusada o maltratada. Hay leyes inclusive locales que pueden decir, si usted no lo hace sabiendo que es verdad, o sea, después que lo hayamos comprobado, el consejero puede ser acusado de cómplice porque lo sabía y no lo hizo. Por ejemplo, en la República Dominicana hay casos de feminicidio, o sea, el hombre termina matando a la mujer en algunos casos. Y entonces, ¿qué va a pasar con el consejero que sabía del caso y no ayudó a que eso se canalizara hacia las autoridades?
las autoridades van a decir, van a culpar y poner un cargo sobre el consejero porque no usó los mecanismos legales. O sea que el consejero, si va a estar de manera formal en el ejercicio de ayudar a otras personas, debe estar bien informado de las leyes locales, porque de otra manera pudiera, por falta de sabiduría, vamos a decir, hacer un obstáculo al evangelio. Amén. Gracias, hermano. Realmente me ha Sí, hermano. sacado de muchas dudas. Y realmente en la congregación, en el pueblo del Señor, a veces pensamos que son personas que no conocen al Señor, pero lastimosamente son personas de años en el Evangelio y lastimosamente eso ocurre en nuestra sociedad. Gracias, hermano, por sacarme todas las Sí. dudas y Dios los bendiga harto. Es cierto, hermano. Sí, bendiciones, hermano. La gloria sea del Señor. Bien, hermanos, si no hay otra pregunta, tenemos entonces un receso a la 1 de la tarde. Volvemos entonces con la otra sesión, ayudando a quienes sufren con depresión. Y a las 2 hay otra sesión, y entonces que habla sobre el perdón bíblico. Y a las 3 de la tarde volvemos entonces a esta sesión, otra vez a esta sesión de resumen. Y vamos a tener una pequeña sesión de preguntas y respuestas de lo que se ha visto hasta ahora. Y entonces para pasar al tiempo del video. Recuerden que el tiempo del video no habrá, después del video no habrá preguntas y respuestas. Cualquier cosa la vamos a ver antes. Y desde ya antes de despedirlos, solamente le queremos decir que el track 2, que es el siguiente módulo después de este, va a ser ofrecido en febrero. Tanto el 1, va a volver a ofrecerse en febrero, como el 2, van a estar ofreciéndose simultáneamente en este mismo modelo. Es la conferencia anual en febrero de la Iglesia de Faith. La parte en hispana no va a estar presencial en este momento, sino solamente virtual. Y la parte americana sí va a estar presencial y también virtual, pero la parte hispana solo va a estar virtual. Pero se los voy diciendo como un anticipo para que vayan simplemente sabiendo, para algunos que han querido saber cuál es la secuencia de seguir creciendo en conocimiento sobre consejería. Bien, hermanos, entonces, ¿qué les parece si no les he dado hambre? Bueno, vamos a comer. Ya es hora de comer. Sí, déjeme decirle, cuando uno le da hambre, no hay consejería que valga. Usted puede dar toda la consejería que usted quiera, pero si no come, usted le va a dar enojo, le va a dar depresión, le va a dar desánimo. Y eso sí es fisiológico, hermano. Hasta que usted no coma, se le va a quitar. Ok, hermano, gracias por todo. Un abrazo, hermano. Dios le bendiga. Nos vemos al rato, entonces. A las 3 nos volvemos a ver aquí. ¿Está bien? Esa es mi cámara y está al revés, por eso no puedo entrar. No se preocupe. A las 3 nos vemos aquí otra vez. Bendiciones. Ok, hermano. Gracias. ¿Puedo seguir prendido en la computadora? Sí. ¿No hay problema? Sí, vamos a estar aquí. No hay ningún problema. Puede dejarlo encendido y conectado a Teams. Nos vemos hasta ahora. Ok.